Bueno, yo soy profesor de filosofía, con título en la Pontificia Universidad Católica de Santiago. Y después me fui a Madrid y obtuve la licenciatura y luego el doctorado, doctor en filosofía y letras. Y de ahí me vine a Chile y no encontré trabajo. Me habían prometido la Universidad Católica de Santiago, la Universidad Católica de Valparaíso, que me iban a contratar. En esa época se usaba una jornada media, ¿no? Half time se llamaba. Ninguna de las dos cumplió. Y mi compadre, porque soy padrino de una de sus hijas, ¿no? Andrés Rodríguez, que en paz descanse, estaba en Puerto Rico. Y me dijo que necesitaba un doctor en filosofía. Y le dije, bueno, me voy. Pero me dijo, tienes que venirte casada. Un dato curioso, ¿no? Yo estaba recién empezando a pololear con María Eugenia. Yeah. Total, el pololeo duró 6 meses y nos casamos. Porque teníamos que partir casados. Así que fue express. ¡Qué bueno! Bueno, nos casamos y nos fuimos a Puerto Rico. Tuvimos 5 años allá. Yeah. Y en el 72 regresé a Chile porque el hermano María Eugenia era profesor en el instituto acá. Juan Antonio Vido, ustedes no haberlo conocido. Sí, de nombre por lo mucho menos. me suena. Sí. Claro. Y más bien, cuando teníamos este tremendo presidente, terrible, ¿no? Casi todos se arrancaban de Chile y nosotros volvimos. Claro. Y bueno, por suerte las Fuerzas Armadas terminaron con eso. Y seguí acá. Yo conocí al padre Contardo de niño, porque él fundó ¿cómo se llama? La Cruzada Eucarística, etc. Yo en esa época estaba, creo que en primero medio, que se decía entonces, no, primero de humanidades se decía entonces, o sea, equivalía como a... 12 años. 11 años tenía yo, pues yo me salí de 16 años del colegio. Ya. Estaba muy apurado. Así veo. Bueno, lo conocí ahí y entré a la Cruzada Eucarística. Ya. Y mucho después, aquí en Valparaíso, de repente me encontré con él. Porque la casa de los jesuitas está a 2 cuadras de la Universidad Católica de Valparaíso. Claro. Padre, que hace tiempo, en fin. Y conversamos, y entonces empecé a visitarlo como director espiritual. Ya. Así que él fue mi director espiritual. Y un día me dijo que se estaba apareciendo la Virgen en Peña Blanca. Ya. Supongamos que fue un martes, ¿no? Me dijo, pues pasado mañana va a aparecerse, creo que a las 7 de la tarde. Y no tengo cómo ir. Yo lo llevo, claro. Así que lo llevé. Ya. No sé si antes ya había ido o no. Yo creía que esa era la primera vez, pero en el libro de él no dice nada sobre eso. Yo creo que tiene que haber ido para haber vuelto con usted. Tiene que haber ido una vez o algo. Porque él no menciona nada. Ya. Bueno, en esa época había poquita gente. Ya. Y no había micrófono tampoco. Nada. Así que no sabíamos nosotros qué pasaba. Claro. Y llegamos un poco atrasados. Claro, porque el auto quedaba abajo y había que subir todo el cerro. No Claro. había ningún camino en esa época. No, pero un barrial. Bastante, a veces después de una lluvia, sí. Era como gredoso eso. Pero en esa época era como el verano, primavera. Ya. Como primavera era, no me acuerdo bien nada. Entonces esa fue la primera vez que subí. Ya. Estábamos los dos parados y por allá un grupo de personas rodeando al chiquillo. Ya. Entonces yo dije, bueno, le tengo que pedir a la Virgen que me diga si está o no está. Obvio. Claro, lógico, lo primero que hay que pedir, ¿no? Entonces, ¿qué le puedo pedir? Es como señal de que ella está. Entonces se me ocurrió que este niño reconozca al sacerdote. Al padre Contardo, que estaba al lado. Claro. Que este niño reconozca al sacerdote. Y en ese momento el niño pasa por entre medio de esa gente y se viene directo a nosotros. Ya. Y se detiene, no sé, a 20 metros, no sé qué. Y claro, siempre mirando directo al cielo, ¿no? Entonces, ¿cómo llegó para acá? Justo cuando yo le pedí. Está bien. Lo rodea la gente. Entonces el padre se acerca a este pequeño grupo que había y el niño estaba dando la espalda a nosotros. Ya. Y de repente el niño hace así con el brazo y le toma la mano al padre. Ya. Y el resto de la aparición no le soltó más la mano. Entonces yo dije, está la Virgen aquí. Obvio. Todo lo que yo pedí se cumplió. Le contestó. Así que no dudé más de que la Virgen estaba ahí. Ya. ¿Qué otras cosas? Claro, no fui muchas veces, ¿no? Sobre todo después que al padre lo echaron de Valparaíso.
ya no tenía datos de cuándo se aparecía Ya. y no fui más. Pero fui varias veces. Ahora, cosas extraordinarias que vi, bueno, los rayos, ¿no? Esos rayos, noche completa, según Pánfilo, lo llamo yo, de teología, que estaba a cargo de esto, dijo que eran los focos que se usan en las salas de baile, ¿no? Don Juan Carlos, pero usted al Pánfilo se refiere al Jamel. Camel, sí. Camel. Camel Aguirre, Sí. él mismo. Que no quería decir el nombre que estaba vivo. Ah, bueno, pero... Y fue muy torpe. Es que estaba a cargo de la investigación, entonces... Estuvo a cargo de la investigación. Sí. Cualquier ligera que le decían se la creía. Ya. Y fue varias veces allá, pero no vio nada. Claro, si no sabe nada, si el niño está en éxtasis, es el que no nosotros, por supuesto. Además, no se le ocurrió pedirle a la Virgen que le mostrara si estaba o no. Por lo menos no me dijo nada. Porque él no Y tenía me fe. mostró una cosa con punta Ya. de fierro, ¿no? Y con eso hacía que le sangrara. Chitas, dije yo, pero ¿cómo es eso si todos lo veíamos sano y de repente sangró? Ahora, yo no estuve cuando él sangró, así que no puedo testificar eso, pero todo el mundo lo vio, ¿no? Ya hay fotografías de él con la sangre, entonces no se puede dudar. Sí. Y claro, como esta sangría era bastante tiempo después de que había empezado el éxtasis, ¿verdad? ¿Cómo le iban a poner ese casco sin que nadie lo viera? Yo estaba ahí. Ah, ¿tú estabas ahí? Sé que soy médico y estaba ahí. Ah, mira tú. Así ¿La que... herida fría? ¿Y tú viste entonces que no tenía ninguna herida después? Ni antes ni después. Ni después. Es impresionante. Pero eso es evidente que es Sí. un milagro. Eso es evidente. Sí. Porque claro, ¿cómo se llama? La cabeza sangra mucho. Yo sangro bastante, ¿no? Sí. Pero tiene que formarse la costra. Claro. Y tiene que dar la marca. Claro. Eso lo sé yo, que no tengo idea de medicina. Claro. Entonces usted lo sabe mucho mejor. Sí, me tocó. Así que don Camel Camel, sí. decía que era con como iluminación como de discoteca para que salieran esos rayos. Claro que sí. Yo le dije, oye, no, si yo vi uno por allá haciendo el zigzag y otro por acá haciendo el zigzag y eso en ninguna parte se ve. Y no había luz, po. Era noche completa. Y no había electricidad. Por supuesto, si no habría Arriba tenido del que cerro. haber postes llevándose el cable para arriba. No sé cómo no se le ocurría. ¿Cómo llevaron esos focos allá arriba cuando no había ninguna electricidad allá arriba? Claro. Pues no se le ocurría. ¿Y qué otra cosa así como de tipo maravillosa le tocó aparte de los rayos? Claro. Aparte de los rayos, una persona que estaba muy cerca mío, de repente el vidente gritó, miren al sol. Ya. Yo miré al sol y me dolieron los ojos y lo bajé inmediatamente, porque no soy idiota, ¿no es cierto? Pero había un tipo al lado mío que se quedó mirando y no le pasaba nada. Y de repente dijo, qué maravilla, la Sagrada Familia, San José, la Virgen, con el niño. Ya. En su ida a Egipto, creo que dijo, no estoy seguro. Y yo no veía nada, pero él sí. Y no le pasó nada en los ojos, porque debe haberse quedado viendo no sé qué cosa. Si uno mira el sol, no puede ser, ¿no? Claro. Eso daña los ojos, ¿no? Recuerdo a una mujer, prefiero no decir su nombre, que llevaba anteojos de larga vista. Y claro, pues, imagínate que ese bruto, mirar al sol con anteojos de larga vista, le quemó no sé qué, tuvo que ir a la oculista. La retina. Pobrecita. Claro. Es que había que seguir algunas órdenes. Ajá. Si la Virgen dice miren el sol, es porque se podía sin quemarse. Por supuesto, y mucha gente miró el sol y no se quemó. Claro. Pero si usted no mira una antoja de larga vista, no. No, Sí. es diferente. No hay que ser tonto tampoco, ¿no? Exacto. Como le digo, yo cada vez que grito, miren al sol, yo miro el sol. Pero me dolieron los ojos y retiré inmediatamente la vista. ¿No vio danzar el sol? No tampoco, no Ya. me tocó eso. Ya. Lo que sí, esos rayos. Los rayos. Y miré hacia arriba inmediatamente, porque claro, mucha gente sacaba fotos. Ya.
Y entonces el fogonazo lo dejaba uno viendo por pelotitas de todos colores. Imagínense en la noche, totalmente oscuro, un fogonazo directo a la cara. Uf, uno quedaba viendo pelotitas de todos colores. No, aquí nada. Perfecto. Y cómo se iluminaba el suelo, una luz blanquísima por estos rayos. Sí. Así que puedo testimoniar eso. Era muy maravilloso. Sí, maravilloso, maravilloso. ¿Y qué? Además, fíjese, le hicieron una pregunta, porque los teólogos, entre comillas, pídele a la Virgen tal cosa, que diga tal cosa, que explique tal cosa. Y el niño pues respondía lo que la Virgen le había dicho, ¿no? Y era un niño de una incultura total. Impresionante. Usted saberlo mucho mejor que yo, ¿no? Y una pregunta que le hicieron, dile a la Virgen, ¿por qué no hay ninguna misa que celebre al Padre Eterno? Ya. ¿Conoce esa pregunta? No. ¿Y la respuesta? No. Y ya, qué bueno, algo que ustedes no sabían. Perfecto. Y la respuesta del niño fue, la Virgen nos dijo, todas las misas se ofrecen al Padre Eterno. Claro, obvio. El sacrificio de Cristo se ofrece al Padre Eterno. Así que todas las misas se ofrecen al Padre Eterno. Y yo le pregunté al padre Osvaldo Lira, no sé si lo sí, lo conocí mucho. Ya, un genio. Un genio. Le dije, ¿qué le parece la respuesta? Maravillosa, me dijo. Así maravillosa, es. Claro, cierto. Todas las misas se ofrecen al Padre Eterno. Sí. Porque el sacrificio de Cristo, ¿no es cierto? Que se ofrece al Padre Eterno. ¿Cómo ese niño ignorante iba a inventar esa respuesta? No, sí. De cajón, que no le daba aquí. Sí. Era bien muy rústico. Muy rústico el niño. Claro, sí. Él, como estos niños, ¿no? Que van pasando la primaria, porque no se puede sacar mal a un niño así. Sí. Pero de saber no sabía nada. Nada. Es verdad. Es verdad. Otra cosa que me comentó el padre, que ustedes deben saber perfectamente, ¿no? Pero en fin, a lo mejor los que vean esto no, es que de repente la Virgen le dijo que tenía que ir a Nueva York, a Estados Unidos. Pero ¿cómo? Si no hay dinero para eso. Al poco tiempo le llegó un sobre al padre con dólares. Y con eso podían financiar el viaje de los dos y unos días en Nueva York. Y por eso fueron a Nueva York. Gracias a ese sobre que les llegó. Él no sabe de dónde. Porque estaba el nombre de él, pero adentro no decía nada. Y el sobre estaba lleno de billetes de dólares. Yo no sé cuánto valía en esa época el viaje ida y vuelta para 2 personas y dólares para qué. La estadía allá, ¿no? Sí, fantástico. Sí, fueron a desenmascarar una aparición. La aparición esa, claro. Sí, me contó el padre, me contó cómo había sido todo eso. Increíble, ¿no? Sí, increíble. Sí. Y el niño de repente andaba por Nueva York como si conociera Nueva York. Sí. Y no conocía nada. Sí. Así que era realmente increíble todo eso. Sí. Y eso de responder a esas preguntas capciosas que le hacían los teólogos de acá, tratando de pillar que no era la Virgen la que hablaba. Pero es que ¿para qué hacer esas preguntas si bastaba ver a este niño para darse cuenta que no podía haber inventado él todas esas cosas? Así es. ¿Y qué otra cosa contaría don Camel o Camel? Camel, sí. No me acuerdo más detalles. Porque fue poco lo que hablé yo con él. Ya. Pero sí puedo testificar que de ¿cómo se llama? De teología mística, de esas cosas no sabía nada. No sabía nada. Nada. Así que ¿por qué lo nombraron a él? No sé. Es que nosotros nos llamó mucho la atención el nombramiento de esa comisión. Él era profesor en la facultad de ¿cómo se llama? Ciencias religiosas se llamaban. Ya. Se llamaba Facultad de Teología, se llamaba ya. Ciencias religiosas. Ya. No sé qué ramo tenía él ahí. Ya. Pero él era uno de los que estaba ahí. Ahora, la orientación de ese, no lo llamamos facultad, ¿no? Porque no era una facultad, era harto mala. Ya. Harto mala. Lo sé porque estaba ahí el padre Poradowski, no sé si lo conoció usted. No. Es un polaco. Ya. Y muy activo.
muy inteligente. Entonces en Polonia la KGB lo persiguió y él tuvo que huir. Ya, Tenía 2 doctorados, ¿no? En teología y en mística, no sé, pero tenía 2 doctorados de la Sorbonne de París. ya. O sea, inteligentísimo. Y como también allá lo ubicaron, se vino a Chile, no sé por qué al final llegó a Chile, ¿no? Y ahí lo conocí yo, conversamos mucho, y me decía, es un antro esta facultad de ciencias religiosas, ¿no? Aquí no hay nadie que... Ah, Y él era él fiel a la misa de siempre, ¿no? Él nunca dijo la misa nueva. tradicional. Siempre, ¿cómo? La misa La tradicional. misa tradicional, sí, siempre la misa tradicional. Y me contó una anécdota bien curiosa. Él vivía unos días en Santiago y otros días en Valparaíso. Ya, Y en Santiago era el capellán de unas monjitas que están en la calle Providencia. Hay una iglesia ahí, Sí. ¿cómo se llama? Y detrás, la Divina Providencia. la Divina Providencia, y detrás unas monjitas. Sí, Él era el capellán de ella. ya. Y dice que un día se abrió la puerta del comedor donde estaba tomando desayuno y mostró la cara uno de los obispos auxiliares de Santiago. Era el cardenal Silva Enríquez en esa época, ¿no? Que después colgó la sotana y se rejuntó con no sé quién y se fue, ¿no? Este obispo mostró la cara y le dijo, mira, el cardenal dice que te vayas porque tú te vas a morir y no tienes tumba y él no va A postear. Claro. Así que te tienes que ir de Santiago. ¡Pum! Cerró la puerta y punto, se acabó. Así que él, para costearse un lugar donde se Morir. con un amigo consiguió que le prestara el taxi, que él lo manejara y se quedara con todo lo que cobrara ese taxi. Así que manejó taxis no sé cuánto tiempo hasta que tuvo dinero para comprarse una tumba. Imagínense. Ay, pobrecito. Increíble. Se ha perseguido en todas partes En del todas mundo. partes, en todas partes, sí. Qué horrendo. Y cuando se fue el comunismo a Polonia, volvió a Polonia. Ya. Yo le escribí un par de cartas y me respondió y de repente no respondió más. Después supe que se había muerto. Claro. Así que él fue perseguido en todas partes. Mire, Tengo ahí varios libros escritos por él, ¿no? mire. Y él fue el primero que denunció que esa teología de la liberación era marxismo disfrazado. Era el primero que denunció eso. Porque tenía las antenas paraditas, pues, para descubrir dónde estaba la corda de Satanás, ¿no? Claro. Y claro, eso hizo que se enemistara más con el cardenal Silva Enríquez. A mi juicio, harto malo el cardenal Silva Enríquez. Sí, bueno. Yo recuerdo muy bien cuando salió Allende, que puso la iglesia al servicio de Salvador Allende, como puede decir esa brutalidad. Pero fíjese, una señora que era muy amiga de una hermana, creo, del cardenal Silva Enríquez, o de una prima del cardenal Silva Enríquez, entonces conocía muchos datos familiares por eso, ¿no? Aquí en Viña, en una conferencia que hubo, ella alzó la mano, le dieron la palabra y dijo que sabía por su amiga, que era, no sé, sobrina, pero muy cercana al cardenal, que el cardenal cuando salió Allende fue a la casa de la mamá de esta niña, que era, no sé, su prima, su hermana, no me acuerdo el grado anterior. Váyanse de Chile, les dijo. Él sabía además lo que era el comunismo. Váyanse de Chile, les dijo. Y justo usted llegó. Y justo usted llegó. Sí. Don Juan Carlos, y respecto a la aparición misma y a Peña Blanca, ¿le tocó, por ejemplo, la comunión mística? No estuve ahí. Porque como le digo, después se fue el padre Contardo Sí. de Viña, digamos de Valparaíso, donde él vivía, perdí el contacto, así que fui pocas veces en realidad. Ya. No Ya. tengo mucha experiencia Ya, salvo los rayos esos que vi ya, y que los vi clarito, ¿no? Porque el rayo hace una cosa como si zigzagante, ¿verdad? sí, Perfecta. sí, Y vi 2, no solo 1. sí, Eso fue lo único extraordinario que yo vi. ya, Y bueno, y estas respuestas de este niño, que son extraordinarias. sí, Si él ni siquiera sabía que todas las vírgenes eran una sola. claro, sí, por la ropa, Por la ropa no va. sí, Creo que estaba yo cuando dijo eso, pero no estoy muy seguro, porque ha pasado tanto tiempo, ya se me han olvidado
muchas cosas, así que no puedo asegurar. Pero creo que estaba ya ahí la sorpresa del niño de que era siempre la misma. La Virgen del Carmen, la Virgen de Lourdes, y de repente una Virgen negra. Claro, la Virgen de Montserrat es una estatuita negra. Y él quedó muy asombrado que la Virgen era negra también. Sí, fue bien impresionante. Sí, yo estaba ahí. Ah, Sí, pues tú estabas sí, ahí, sí, ya. Claro. sí, No, a mí no me tocó eso. Después me lo contó el padre contarme, ¿no? sí. Me Sí. contó varias cosas para contarlo, pero yo No no las soy vivió. testigo, no las viví. No Sí. las vivió. Ya. Tuve sí una experiencia curiosa, que no puedo decir que sea milagro ni mucho menos, ¿no? Una vez que fuimos con el padre, como a las 7, era noviembre, algo así, calor. Yo iba con un suéter delgadito y nada más, ¿no? Pero resulta que terminó como a las 12 de la noche la cosa. Y empezó un viento helado, ese viento Sí. de la costa, ¿no? Y yo dije, pucha, mañana no me voy a poder levantar porque yo me resfrío por cualquier cosa, ¿no? Yo decía que yo era resfriado, no me resfriaba nunca. Yo era resfriado. Era. Por la alergia, ¿no? Sí. Entonces yo mañana no me levanto. Pero seguro, porque tiritaba de frío. Nada. Al otro día, absolutamente nada. Sí. Yo viví eso también. ¿También? Los fríos más grandes de la vida. Ajá. Los vientos que me entraban por un oído y salían por el otro. Sí, claro, porque estábamos arriba. Sí. En cuanto se ponía el sol empezaba a correr el sur. Sí. Sobre todo en verano, los surazos que dicen los marinos. Sí. Que son cosas serias. Sí. Y como estábamos allá arriba, yo pasé un frío también. Y nada, Jorge Medina lo conocí bastante, fue un buen obispo acá. Ya. Él trajo 2 sacerdotes españoles. Ah, no, el que trajo fue el cardenal anterior, el Monseñor Tagle. Ah, ya. Después él siguió y el sucesor de él echó a los 2 sacerdotes. Ah. Resultado, al poco tiempo se cerró el seminario sin alumnos. Porque eran la clave esos 2 sacerdotes. Formadores. Sí, y muy buenos. Y bueno, se tuvieron que ir a España. Y fíjense que años más tarde, leyendo el Mercurio, una nota cortita, que ha muerto este sacerdote, uno de los 2, no me acuerdo el nombre, ¿no? Y el obispo, en la misa de las exegias, dijo que iba a iniciar la investigación porque este sacerdote era realmente un santo. Santo. Y eso salió una cosa cortita en el Mercurio. Dijo, pues si este es el sacerdote que estaba aquí Estaba aquí. y que echaron de aquí. ¿Por qué? No sé, porque debe haber sido muy tradicional, supongo yo. A lo mejor. Y se fue a Barcelona porque era catalán él. Y cuando muere, fíjense lo que dice el obispo. Que iban a iniciar su proceso de beatificación. Claro, Qué él maravilla. dijo que iba a iniciar para llegar a la beatificación de este hombre porque realmente era un santo. Y lo echaron de aquí. Bueno, Don Juan Carlos, y sumando y restando respecto a Peña Blanca, si le tocara decir algo de Peña Blanca, ¿usted defendería? ¿Qué diría? bueno, yo estoy convencido de que estaba la Virgen. Estaba la Virgen. Claro, sobre todo porque ese niño tan ignorante no podía dar las respuestas que dio. Había otras, pero ha pasado tanto tiempo, ¿no? Se me han olvidado muchas cosas. Sí. Porque el padre Contardo me contó muchas cosas. Hasta que lo echaron de Valparaíso y ahí perdí el contacto yo. Claro. Y después lo vi poco antes de su muerte cuando estaba en Santiago. Ya. Lo fui a ver Al cuando hogar. supe que estaba en un hogar de sacerdotes. Averigué la dirección, fui para allá y conversamos un rato los 2. Ya. Eso fue algunos años antes de su muerte. Claro. Sí, estuvo en un hogar sacerdotal. ¿Me va a creer que en la misma pieza que el padre Caradima Sí. le tocó esa? Uf. El padre Caradima, el papá del padre Caradima, conoció a mi abuelo. Y mi abuelo era jovencito, y mi abuelo como que lo apadrinó, y fue su padrino de boda. Porque él no tenía nadie, ningún familiar, y le pidió a mi abuelo y a mi abuela que fueran los padrinos de boda. Y fueron los padrinos de boda del papá del padre Caradima. Mire.
Mire, Así que teníamos una relación especial claro, ahí. claro. Ahora más con el padre Contardo durmiendo en la misma pieza. Ah, ya. Pobre padre. Así Qué que, lástima lo que le pasó al padre Caradima, ¿no? Supongo que conocieron el caso de esta señora que fue allá mucho después y lloró cuando tocó la reja. ¿Conocen ese caso? no, Yo lo vi por ¿cómo se llaman estas cositas que le mandan a uno? Por internet, ya. un WhatsApp, que sé yo, no sé Ya. cómo se llama. Bueno, vi a esta señora hablando de Peña Blanca. Entonces me quedé ahí. Y cuenta esta señora que después de terminar el colegio se fue a Estados Unidos y ahora volvía después, no sé, 30, 40 años, no sé cuánto, ¿no? Y había perdido la fe, había dejado toda la práctica y bueno, se alojó en el centro de Santiago, en un hotel ahí bien central, muy cerca de la Plaza de Armas. Y habló por teléfono con una amiga, una compañera de curso de esa época, cuando estaba acá. Y ella le dijo que se iba a Peña Blanca, al martes, el miércoles, que sea cualquier día de eso. ¿Por qué no me acompañas? Que allí hubo unas apariciones de la Virgen, ya no había pasado todo eso. Bueno, total, nunca he ido al paraíso, nunca he ido a Viña del Mar, así que lo tomó como paseo. Fue allá y llegó a la reja que hay hoy día, separando todo eso, y entonces se acercó, tocó la reja y se puso a llorar. Y no sabía de qué. Y dice que la blusa le quedó empapada, porque lloró y lloró y lloró. Ahí dijo, no tengo que confesarlo. Vuelve a Santiago y se fue a la iglesia de los dominicos. Lo cuenta ella, ¿no? Y durante la misa había un dominico en un confesionario y fue allá y se confesó. Y al final de toda la confesión y toda la abandonada que estaba, el padre apuntó, bueno, ¿se acuerda del Padre Nuestro? No me acuerdo mucho, le dijo ella. Bueno, y el Ave María, sí, el Ave María me acuerdo. Entonces, reza tanta Ave María, qué sé yo. Ella se levantó y el padre salió del confesionario y le dijo ¿cómo se llama? El hijo pródigo, una pródiga que vuelve a su casa. Y le dio un gran abrazo a la mujer esta, porque había vuelto después de 40 años, no sé la cifra que dio a ella, pero era una cifra así de ese orden, ¿no? Que estaba totalmente alejada de la iglesia. Y ahí se convirtió, tocando la reja. Lo que decía el padre Contardo, que los milagros más grandes eran los milagros de conversión. sí. Más que lo que se veía y todo, que era maravilloso. Un amigo mío, arquitecto, vivía en Quilpué, murió allá. Y una hija, como de 15, 16 años, empezó a ir. Bueno, cuando la aparición fue de noche, no, entonces fue con ella. Y después fue otra vez, y otra vez. Y de repente dijo, tengo que volver a la fe. Porque él se había apartado. Tenía su piorena por ahí, además de su matrimonio. Eso me lo contó él, ¿no? Y además como la Virgen dijo ciertas cosas que yo creo que cayeron muy mal, ¿no? Porque pidió que rezaran el rosario en latín. Sí, yo creo que molestó mucho a esta nueva ola de sacerdotes es que esto, ¿no? De rezar en latín, el rosario. Porque eso es volver a la tradición. Fíjese que yo recuerdo en la iglesita del fondo de mi abuelo, se rezaba en latín, el rosario. Ni sin sacerdotes, sin nosotros, cuando había que rezar el rosario, había una señora, no sé quién, y lo rezaban en latín. Y dije, chita, estos guasos rezan el rosario en latín. ¿Y ahora qué? El latín no lo quiere ver nadie en la iglesia. Es una manera de que todos nos entendamos, todos los idiomas. Pero por supuesto, es la lengua universal. Don Juan Carlos, Claro. lo que le estaba preguntando la Sarita, respecto a esa frase de autodescripción de la Virgen. ¿Y usted quién es? Le dice Miguel Ángel. Dice el sacerdote que usted me diga quién es. Ajá. Y ella contesta, yo soy el corazón inmaculado de la encarnación del Hijo de Dios. Ajá. Ya.
hay que primero meterse en la mente judía, ¿no es cierto? Sí. Porque ella es judía y tiene que expresarse como judía, ¿no? Y la palabra corazón entre los judíos representaba el centro de la persona, ¿no es cierto? Todavía entre nosotros la palabra corazón puede Sí, significar toda la vida afectiva, ¿verdad? todo. Oye, con eso que dices me partiste el corazón, le dice la señora al marido, ¿verdad? Sí. Y el corazón está re bueno, no le pasa nada, ¿no? Entonces hay que tomarlo así, ¿no? El corazón representa toda la afectividad de la persona. De modo que no es que en la encarnación se haya metido en el corazón y nada más, no, es toda ella. El corazón representa lo más íntimo de la persona. De modo que ese es el sentido, creo yo, que hay que darle a esa frase. Y que es inmaculado, claro que es inmaculada, ella es toda inmaculada, así que su corazón es inmaculado también. Pero ahí corazón como, porque ellos no tienen la palabra persona. En Israel no existe la palabra persona. No hay ninguna palabra que reemplace a la palabra persona para nosotros. Bien. Cuando nosotros decimos persona, estamos indicando lo más íntimo nuestro, ¿no es cierto? Es el yo. Para ellos es el corazón, Corazón. Yo soy el lo corazón. más íntimo. Y lo que representa todo. Claro, se para el corazón, se muere uno. Claro. Y le dan una noticia fatal y cómo le salta el corazón, ¿verdad? Entonces, para ellos, el centro del pensamiento, ¿dónde está? En el corazón. Para los judíos se piensa con el corazón. Yo soy ¿Se el fija? corazón inmaculado De la encarnación de la del Hijo- encarnación. del Hijo de Dios. O sea que en su intimidad, habría que decirlo, ¿no? En lo más profundo de ella. Porque eso es lo que la palabra corazón significa en la manera de pensar que tenían los antiguos. El corazón era como todo, ¿no? O sea, equivale a nuestra palabra persona. Porque evidentemente, ¿dónde se encarna? En el útero, ¿no es cierto? Si lo miramos desde el punto de vista biológico. Pero no. El corazón señala lo más íntimo de toda la persona. Y efectivamente, ¿no? Jesucristo al encarnarse en las entrañas purísimas de la Virgen, como que toma posesión de toda la persona de la Virgen. Y esto desde siempre, porque nació inmaculada, ¿no? Para eso, para la encarnación. Y primero que nada, el corazón, centro del pensamiento, centro de la persona. De modo que yo lo entiendo en ese sentido, ¿no? Porque desde el punto de vista biológico, no, desde el punto de vista biológico se encarna en el útero. Pero para el modo de hablar judío, quiere decir que lo primero es que llena a la Virgen completamente, la asume completamente. El Hijo de Dios. Ajá. Yo soy el corazón. Inmaculado de la encarnación del Hijo de Dios. Claro, es la segunda persona de la Santísima Trinidad la que se encarna. Ahí hay que tener un poco cuidado, ¿no? Porque nosotros separamos las personas. Y no, si Dios entero, y por lo tanto es Dios entero el que entra en la Virgen, ¿no? Pero como quien dice, encabezado por el Hijo, por el Verbo eterno. Pero es Dios entero. Si no se puede separar el Verbo del Padre ni del Hijo, ni del Espíritu Santo, ni viceversa, si es un solo Dios. Pero esa es la cosa, ¿no? El corazón representa a toda la persona. Sí. No tienen ellos la palabra persona, ningún equivalente. ¿Y cómo, qué le habría parecido a usted? Quizás no supo en ese minuto para defender en la comisión o para decir que esta frase es teológicamente maravillosa. Maravillosa, sí, ya lo creo. No supe de otros integrantes, solo Carmela Lire, y una vez que conversamos nada más con esto, y me pareció mal. Porque nadie se fijó en eso, nadie se fijó en lo que estaba diciendo la Virgen, solo en que el chiquillo que era aquí, que era inquieto, que era aquí, mentiroso, lo que fuere. Esa frase es Pero está diciendo algo sí, maravilloso. que nadie lo dijo Ajá, antes. Que era incapaz del decirlo. ¿Sí? claro. ¿De dónde lo inventó? Claro, porque hay que tomar la palabra corazón
en el sentido de ellos, si la Virgen es judía, tiene una cultura judía. Entonces el corazón era el centro de la persona, el centro del pensamiento. Para ellos no era el cerebro, era el corazón. Ahí se piensa, ahí se siente. Usted sabe que la Virgen allá varias veces nos hizo saber, acuérdense que yo soy judía. Ajá, Varias veces dijo. así no sabía eso. Sí, incluso en la medalla, la que le acabamos de dar, ella pone por un lado Chile y por el lado contrario Israel. Ya, claro que es judía, por Israel. supuesto. Y no solo judía, es esenia. ¿Sabían eso? No, Bueno, es una interpretación, ya, pero parece que es segura. a ver, ¿Por qué? Termina la rebelión de los macabeos, ya, derrotados, pero salvan el templo. Algo es algo, ¿no? Y ya no van a poner la estatua de un pagano en el centro del templo, no. Y de ahí salen dos grupos, los fariseos y los esenios. Los fariseos se fueron haciendo más y más numerosos. Y los esenios, prácticamente desconocidos, porque desaparecieron en el siglo I. Entre el primero y el segundo desaparecieron los esenios. Pero ahora se encontró, en los años 40 y tantos, el Qumran, sí, el monasterio Qumran, unas vasijas ya y sacaron documentos, qué sé yo. Y entonces se empezó a saber lo que eran los esenios. Primero, los únicos que privilegian la virginidad son los esenios. Hay monasterios de esenios varones, hay monasterios de esenios mujeres con voto de castidad. mire, ¿De dónde salió entonces San José y la Virgen? Tienen que haber sido esenios, obvio. San Juan Bautista. Se dice que siendo niño se fue al desierto. Era una manera de decir que se fue a Qumran. Luego los padres de San Juan Bautista eran esenios. Y lo mandaron a educarse. Y por eso él empieza a predicar donde, en el río Jordán, al lado del monasterio. O sea, el monasterio está al lado del Mar Muerto y donde brota, donde llega el Jordán. Y ahí comenzó San Juan Bautista. Y eso, fíjense, ha permitido entender la última cena. No sé si ustedes se han dado cuenta que Jesús muere el viernes sí, y hay que matar a los otros dos porque hay que sacarlos a todos porque el sábado era el sábado de Pascua. ¿Sí? sí, Y Jesús celebró la Pascua antes de que lo llevaran preso. sí. ¿Cómo? Y yo tengo por ahí comentarios, ¿no? Y el enredo, ¿cómo se interpreta eso? No, es que Jesús no celebró la Pascua porque la Pascua era el sábado, entonces fue otra cosa. No, pero Jesús dice, me alegré de celebrar la Pascua con vosotros, ¿no? Como en la frase es algo así. Sí. Pues los esenios celebraban la Pascua el miércoles. Y los judíos, los fariseos, el sábado. Y el miércoles comienza con la puesta del sol del martes. Entonces la pasión empieza en la noche del martes al miércoles. Y eso permite entender muchas cosas. Porque Jesús es condenado a mediodía, según San Juan. Jesús es crucificado a hora tercia, a las 8 de la mañana, según San Marcos. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago yo con estas dos fechas, con estas dos horas que no hay que ver la una con la otra? Ah, pero si partimos de que era esenio, celebró la Pascua en la noche del martes, para nosotros no. Comienzo, fijaos que en la Biblia dice tarde y mañana día primero, tarde y mañana día segundo. Sí, Claro, porque el día comenzaba en la noche. Cuando aparecían las primeras estrellas del lunes, ya era martes. Aparecen las primeras estrellas del martes, empieza el miércoles. Entonces Jesús hizo la cena pascual como esenio el miércoles. Y de ahí que los esenios desaparecen, porque se convierten al cristianismo. Incluso Flavio Josefo, sí, cuando habla de los esenios y dice que para él son los más santos, los historiadores están pensando, está
hablando de los primeros cristianos. Eran todos esenios, los primeros cristianos. Porque San Juan Bautista era esenio y sus discípulos fueron los primeros apóstoles, ¿no es cierto? San Pedro, San Andrés, Santiago, San Juan eran esenios. Estaban con San Juan Bautista. ¿Hay alguno de los discípulos que está descrito específicamente que era esenio, pero no me acuerdo cuál? En los Sí. evangelios. No Se, sé se- si... se habla algo Sí. en el Evangelio, pero no Sí. mucho. Porque tienen que haber sido esenios, porque ¿por qué mandan a San Juan Bautista al desierto? Siendo niño. Entonces, claro, un milagro. Oiga, no, si Dios no hace milagros tontos. Pero eso es una... ¿Todo bien? Todavía sí. Hola. Si quieres incorpórate. Ya, me escucho. El, eh, los esenios eran pocos, pero tenían fuerza. Ya hay varios datos en el Nuevo Testamento que también piensan en eso, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes que como se fue Judas, hay que nombrar un duodécimo Sí. apóstol? ¿Y cómo lo hacen? Al modo esenio. Primero, ayunar. Segundo, rezar. Y después echarlo a la suerte. Y Dios va a elegir. Y así eligieron al modo esenio, al que iba a reemplazar a Judas. Otra prueba de que eran esenios. Porque si no, ¿cómo? No sabía que era modo esenio. Yo creí que era su modo nomás. Mira, Seguramente eran esenios todos ellos. ya. Seguro. Incluso hay un detalle curioso y es en la última cena. Al lado de Jesús está San Juan. Sí, ¿Verdad que los sí? pies. Ya. Ah, no, al lado, sí. Ahora, la mesa de los banquetes era una U. Ah, El invitado al centro, abajo. El dueño de casa al lado. A los dos lados en este caso. Porque son San Juan y su hermano San Andrés, ¿no? El hermano San Juan. Santiago. Santiago. Entonces Santiago a un lado y San Juan al otro. En vez de estar San Pedro, que es el jefe. Y San Pedro le hace una seña a San Juan para que le pregunte a Jesús, ¿se acuerdan? Sí. Claro, porque los tres aquí. Entonces después Asas, ¿no? Entonces a un lado tiene que estar San Pedro y al otro San Judas. Digo, Judas Iscariote. Y por eso es que cuando le pregunta a San Juan, él dice, al que yo le dé el pan, ese es. Tiene que haber estado al lado. En la U esa, entonces le extendió ahí y el otro cogió el pan. La última cena fue así. Entonces San Juan y Santiago eran tan conocidos en Jerusalén que al primero que matan va a ser a Santiago, el hermano de San Juan. Porque para el Sanedrín el principal era este. Deben haber sido sacerdotes, lo más probable. El papá debe haber sido sacerdote. Y por eso es que San Juan es un gran teólogo, porque tenía la formación de los sacerdotes. Y por eso el primero que matan es a Santiago, porque es mucho más importante que San Pedro para el Sanedrín. Después va a ser San Pedro el que toma preso, ¿no es cierto? Pero primero toman preso a Santiago. Y por eso San Juan, cuando a San Pedro no puede entrar, ¿se acuerdan? A la casa de Herodes. Viene San Juan y le dice a la portera, déjalo entrar. Y la portera le obedece. ¿Cómo es eso? Si fuese un pescador de allá, y además un cabro chico, porque tenía 16 años, una cosa así, no puede ser. Pero él le manda a la portera y deja entrar a Pedro. Quiere decir que él era conocido, porque lo mismo dice, conocido del sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote no iba a conocer un pescador de allá, de tierra, de esa porquería. No. Y bueno, cuando uno lee los escritos de San Juan, ve el gran teólogo. ¿Cómo se llama? La introducción del Evangelio de San Juan es una maravilla desde el punto de vista metafísico, ¿no? Quiere decir que tenía una cultura superior San Juan. Y en todo el Evangelio se ve cómo él cuenta una serie de cosas que nos cuentan los otros, pero es que
él cachó, como dicen en Chile ahora, lo que no cachó nadie. ¿Por qué? Porque él era un tipo muy educado, formado ahí en el templo de Jerusalén. Su padre tiene que haber sido sacerdote.